Con gran temple, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente. En un mensaje claro informó que no habrá intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Tras sostener una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, la mandataria descartó cualquier escenario que implique la entrada de tropas o agencias extranjeras para combatir a los cárteles de la droga. Sheinbaum enfatizó que si bien la crisis de seguridad y el tráfico de fentanilo son prioridades compartidas, la soberanía de México es una línea roja innegociable. La conversación fue descrita como un diálogo franco y respetuoso, donde se acordó reforzar la cooperación mediante inteligencia financiera y tecnológica, en lugar de botas sobre el terreno. El mensaje desde Palacio Nacional es claro: México colaborará como socio igualitario, exigiendo también corresponsabilidad en el control de armas que llegan desde el norte, pero manteniendo el control absoluto de su estrategia de seguridad interna. La diplomacia prevalece, cerrando la puerta al intervencionismo. Bueno, les platico un poco la conversación después de las declaraciones que había tenido el presidente Trump. Le pedí a Juan Ramón de la Fuente que buscara al secretario Rubio, ellos hablaron ayer, y también tomé la decisión de buscar al presidente Trump en una llamada. Nos dieron el viernes la llamada para hoy en la mañana y hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera y se ha reducido en 50% en un año. Y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y platiqué un poco de el trabajo que hemos hecho en seguridad en México, los resultados que son públicos, de la cantidad de laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, cómo han disminuido 40% los homicidios, el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento con respeto a nuestras soberanías. Y al final dijimos que vamos a seguir colaborando con eso. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta, ahora toca en Estados Unidos y entonces se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir de nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales, de su parte la disminución del tráfico de armas y poder disminuir también la inseguridad en México. Esa fue la conversación. Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros teníamos una constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación. Y él tenía otras cosas que hacer, no fue tan larga la conversación, fueron como 15 minutos y quedamos de llamarnos para otros temas. Le planteé que hay otros temas pendientes, como el tema del comercio, me dijo que sí, que lo tenía muy claro, que hablábamos pronto
y por supuesto también el tema de las mexicanas y los mexicanos allá, y quedamos de seguir platicando y hablando para hablar de todos los temas necesarios en la relación bilateral. Entonces, pues esta fue la conversación, repito, fue en un tono muy amable y pues no hay mucho más que informarles sobre este tema. No sé si pasamos a las preguntas, si ustedes quieren. Vamos a ver acá. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Para insistir un poquito en el tono de la llamada, cuando se abordó el tema de Venezuela, que nos comenta usted, el presidente Trump fue pues enfático en cuanto a que, así como hubo incursiones en Venezuela, él estaría planeando incursiones en México. Si se tocó, ¿cuál fue la respuesta de él y cuál fue el tono en este momento? No lo dijo, me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Y ayer también… Y tampoco insistió, más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. Gracias. En cuanto a lo que ha realizado México, ya nos han comentado la semana pasada en el reporte de seguridad, ¿hubo algún comentario de él? ¿Reconoció el trabajo que está llevando a cabo? Sí lo reconoció, dijo que estaba al tanto de lo que se estaba haciendo, que a él le parecía que se podía hacer más. Dije, pues sí, en efecto, podemos hacer mucho más, pero vamos trabajando. Y lo importante pues es mantener esta relación de respeto y colaboración. Okay. Evidentemente no se tocó el tema de alguna posible visita de usted a Estados Unidos o de la México. No se tocó. Repito, fue una llamada, comparada con las otras llamadas, fue una llamada más breve y quedamos de volver a comunicarnos. Ayer tuvieron también una llamada el canciller y Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, el secretario de Estado. ¿Hubo algún reporte de parte del canciller hacia usted de los resultados de esto? Vinieron en la noche, fue más o menos en el mismo marco de pues, los resultados que hay en el tema de seguridad y los otros temas que están pendientes, como el tema de migración, el tema del respeto de los mexicanos en Estados Unidos, y quedamos de seguirlo hablando. Gracias. Y el segundo tema, presidenta, hoy en la tarde entiendo que vienen a entregarle la propuesta, el comité que había nombrado usted, para elaborar la reforma en materia electoral. El miércoles es la reunión. Ajá. Y ahí pues ya vamos a tomar algunas decisiones que ya pues les informaremos. Hoy en la tarde estarían viniendo también legisladores a platicar con usted acerca de la recuerden agenda. Que tenemos una reunión normalmente los lunes para ver la agenda legislativa. Vienen los coordinadores parlamentarios de Morena, otras veces vienen los coordinadores de los partidos aliados. Ya hablamos de las iniciativas que vamos a enviar o las iniciativas pendientes. De eso se trata la reunión. Entonces vienen los coordinadores, viene Pablo Gómez también, viene… No vamos a hablar en esta ocasión más que de los tiempos para la reforma electoral. ¿Cuándo tendría que presentarse? Si es para el 27, ¿cuándo tendría que aprobarse? Si es para el 30, ¿cuándo tendría que aprobarse? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Gracias. ¿Y a qué hora será esta reunión, presidenta? Porque tiene generalmente la de salud hoy, más o menos 5 de la tarde. Ya se conoce en la agenda. En la noche, normalmente es a las 7:30 de la noche. Ok, muchas gracias, presidenta. Gracias. ¿Me acompaña? Gracias. Buenos días, presidenta. Soy Aisa García del canal internacional Telesur. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su reunión con su homólogo estadounidense. ¿Qué le motivó a pedirle esa llamada a su homólogo?
Bueno, pues que había 3 veces que había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México. Entonces yo creo que en estas condiciones pues siempre es mejor buscar un diálogo, ¿no? En vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono. Y además pues hay un antecedente del trabajo conjunto que se está haciendo. Entonces por eso solicitamos la llamada. Cuando usted le contó de todos los resultados tangibles que han habido en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de drogas, la reducción de homicidios, etcétera, etcétera, y de la incautación del fentanilo, ¿cuál fue la reacción de él? ¿Fue receptivo? Sí, ¿Lo notó escuchó. cordial? ¿Fue por video la...? No, fue telefónica de telefónica. voz. Me acompañaron el canciller Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, por cualquier tema particular que hubiera que tratar, pero fue receptivo. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, siempre decimos que no es necesario, y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad, y que además pues hay colaboración que está funcionando, entonces que no es necesario. Entonces fue receptivo, escuchó, dio su opinión y quedamos en seguir trabajando. Con todo respeto, señora presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Tras esa llamada quedó súper descartada. Sí. Se lo pregunto porque ayer el comunicado del Departamento de Estado, tras la reunión del canciller nuestro, el canciller mexicano, con su homólogo estadounidense, él introdujo una narrativa, habló de que exigió resultados tangibles y también habló de narcoterrorismo. Y la pregunta es si a México acepta ese marco conceptual y esos términos de narcoterrorismo y de resultados tangibles, o México dejó claro que la cooperación con Estados Unidos no implica adoptar narrativas que puedan usarse para justificar acciones unilaterales en territorio mexicano. Digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así, porque pues lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento, eso siempre lo hemos manifestado. Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. En ese momento, cuando declararon a las organizaciones de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas. Y yo siempre lo he planteado, no estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Entonces, así ha sido hasta ahora y así queremos que siga siendo, y queremos que avance tanto en el tema del comercio, que todavía viene la revisión del tratado y el tema de las tarifas que tenemos, como en el tema de la defensa de nuestros paisanos allá también, por todas las acciones que ha hecho en este momento ICE y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Entonces, todos esos temas siguen en la agenda con el gobierno de los Estados Unidos.
El día de hoy, pues solo tratamos el tema referente a las declaraciones previas que había hecho, pues de que queda claro que seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos mayor. Ese es su mensaje a la sociedad mexicana. Ese es el mensaje. Porque hace unos días una amiga me escribía y me decía, hay que salir a las calles, no podemos dejar solo a la presidenta defendiendo la soberanía en sus discursos y posicionamiento. ¿Le gustaría que eso a la sociedad mexicana les respaldara? Ha habido varias movilizaciones, siempre buscamos que sean pacíficas, no promovidas por nosotros, sino promovidas por la gente. Pero nosotros no hemos convocado una movilización porque en principio buscamos un diálogo y saber cuál es en el momento la posición del gobierno de los Estados Unidos y que sepan el pueblo estadounidense pues que nosotros hacemos nuestra parte para evitar que llegue la droga allá. Como no queremos que llegue la droga a los jóvenes de Estados Unidos, tampoco a los de México, tampoco a los de ningún lado del mundo. Ese es un principio nuestro. Y nuestra visión es que hay que hacerlo de una manera integral, atendiendo a los jóvenes, apoyando a los jóvenes con campañas y educación que eviten el consumo y al mismo tiempo disminuyendo la violencia, que es lo que más afecta a nuestro país, y colaborando como iguales, que siempre ha sido el esquema que hemos planteado. Y hasta ahora el entendimiento ha sido muy claro de respeto a nuestras soberanías, colaboración y cooperación, compartimos información y a partir de ahí pues también se hacen cada uno sus operaciones del lado de su territorio. Por último, Presidenta, usted mencionó que hablaron de Venezuela. ¿En algún momento le preguntó sobre su postura sobre el secuestro del presidente Nicolás Maduro o solo hablaron del intervencionismo? Me preguntó que cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije muy claramente que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más. Muchas gracias. Muy bien, vamos por acá. Sí. Presidenta, buenos días a todos y a todos. Armando Gama de Canal 11. Preguntarle si en esta reunión también se habló de el tráfico de drogas que viene de armas que viene desde Estados Unidos a nuestro país. Se habla de alrededor de 500,000 de armas las que cruzan la frontera bilateral y si sobre la mesa se puso también las consecuencias, fatales consecuencias que trae este tráfico ilegal, sobre todo para nuestro país. No hablamos en esta ocasión particularmente del tema, está en el entendimiento de que hemos acordado de que ellos tienen que hacer operaciones también de su lado para evitar que entren armas a México. Ya han hecho algunos operativos y siempre lo insistimos, que estamos en reunión. Repito, no fue una reunión, no fue una conversación muy larga, fue una conversación más breve que las otras que hemos tenido y quedamos de seguir hablando, tanto en el tema de seguridad como en los otros temas pendientes que tenemos. Sobre el tema de seguridad, vimos que en la foto que compartió aparece también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Si no mal recuerdo, es la primera vez que participa en este tipo de reuniones o llamadas con su homólogo de Estados Unidos. ¿Se presentó algún informe al respecto, avances en la reducción de homicidios o otro tipo de avances, logros en materia de seguridad? Le comenté, le dije pues los resultados que se han tenido a la fecha y escuchó con mucha claridad, le comenté quiénes estábamos en la reunión, entonces sí fue parte, pero no intervino directamente Omar en la conversación. Sí, sobre la revisión del tema, hay que insistir, justamente habrá nuevas llamadas telefónicas, nuevas reuniones y
básicamente hoy hubo algún logro más allá de la referencia hacia el tema, si hubo algún avance, presentación de algún logro o una hoja de ruta justamente para pues seguir avanzando en este tema. Repito, fue una conversación breve y quedamos de seguir conversando sobre los otros temas y nuestros equipos también. Y sobre la presencia del embajador estadounidense esta mañana. Sí, estuvo aquí, no estuvo presente en la conversación, estuvo aquí por cualquier tema de manera muy amable y después nos reunimos con él para platicar un poco cómo había sido la conversación. Se habló con el embajador previo a la llamada, él sabe pues del trabajo que se está haciendo. Y después platicamos con él pues, de cómo había sido la llamada y de manera muy cordial. Presidenta, finalmente, ¿cómo se logró esta llamada telefónica desde el viernes pasado en medio de este escenario pues un poco incierto a nivel internacional y cuál fue justamente pues el pulso que usted notó en el presidente Donald Trump, cómo fue cordial, amable, bromista incluso, no sé, el sentido, digamos, de la comunicación persona a persona, líder a líder? Fue amable. Las reuniones la única presencial que hemos tenido, que fue cuando fuimos a lo de la FIFA, y las llamadas que hemos tenido, que son más de una decena, es muy respetuoso. Y nosotros somos respetuosos. Podemos no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no sea uno respetuoso en la manera, en la forma en que uno se comunica. Entonces, fue respetuoso y pues quedamos de seguir conversando, que es lo importante. Y pedimos la llamada pues porque, como había dicho 3 veces el tema en una semana, pues lo peor que puede hacer uno es decir, bueno, pues nada más nos comunicamos por lo que decimos públicamente en la mañanera, en los mítines, en las asambleas. Pues no, hay que buscar siempre un diálogo, una comunicación para que quede clara pues la posición y el trabajo conjunto que se está haciendo. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, sobre esta conversación con Trump, específicamente sobre la ayuda histórica que México le ha dado a Cuba en hidrocarburos, ¿hablaron del petróleo que enviamos a la isla? ¿Le preguntó él sobre este tema? No hablamos sobre el tema de Cuba. Eso puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente. México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente pues tiene que ser aceptado por las partes. Pero en esta ocasión no hablamos de este tema. Y después de estas conversaciones, ¿qué siente como lo más apremiante en la agenda bilateral? Ya nos menciona que quedaron temas pendientes en materia de comercio, pero ¿cuál siente que sea lo más apremiante? Pues los 2 temas más importantes es, uno, viene ya la revisión del tratado comercial y es muy importante que se sienten las bases, igual que el tema de las tarifas que todavía tenemos nosotros, respecto a automóviles y acero y aluminio, las 232 que se llaman, que todavía pues nosotros queremos seguir avanzando, y el propio tema de la revisión del tratado, que esperemos se dé en las mejores condiciones. Y por supuesto el tema de nuestros paisanos allá, que es muy importante también. ¿Se siente satisfecha con lo que hablaron hoy y en el tono con lo que habló hoy usted con Donald Trump? Y si siente que esta conversación pues va a aliviar algo pues las presiones que se han estado viendo de Washington a México. Yo creo que es muy importante tener comunicación personal, un diálogo. Hasta ahora nos ha ayudado mucho, que sepa claramente. Él sabe pues que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, igual que nosotros sabemos que él habrá cosas que no están de acuerdo, en las que no están de acuerdo con
lo que pensamos. Pues eso no quiere decir que no somos vecinos, que no somos socios comerciales, que no hay 40 millones de mexicanos viviendo allá, que hay más de 1 millón de estadounidenses viviendo en México y que tenemos que tener una buena relación. Entonces, buscar el diálogo siempre es importante, es algo que me parece que nos ha ayudado y que nos va a seguir ayudando. Entonces, no, ¿por qué evitar un diálogo que permita pues que las cosas se digan de manera directa, clara, sin problemas y respetuosa? Entonces, nos ha ayudado hasta ahora, son más de 15 llamadas, creo, más una visita. Entonces, pues hay que seguir así, hay que seguir buscando el diálogo, el entendimiento, y ahí donde no estamos de acuerdo también hablarlo, para que no haya ningún malentendido y al contrario, pues se busquen las soluciones. Entonces, nos ha funcionado, nos funcionó el día de hoy y vamos a seguir así, buscando el mejor diálogo posible con el gobierno de los Estados Unidos por el bien de México, de las y los mexicanos aquí del otro lado de la frontera y por el bien pues también de Norteamérica y el continente. Nosotros creemos que México siempre ha tenido una posición en materia de política exterior muy importante, en algunos periodos mejor que otra, pero como decía el presidente López Obrador, la mejor política exterior es la interior, y en eso estamos de acuerdo, pero nosotros sabemos que jugamos un papel importante. Entonces, el diálogo con el gobierno de los Estados Unidos es indispensable y lo vamos a seguir haciendo de manera directa con el presidente Trump cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. ¿Cuándo podría ser la siguiente llamada? No quedamos, a veces quedamos que bueno, que esta semana nos llamamos y no se da la oportunidad. Recuerden que él tiene pues ya muy pronto su aniversario de cuando llegó al gobierno, donde tiene que dar su mensaje. Entonces, pero si es esta semana, si es la próxima, siempre buscando el mejor diálogo. Muchas gracias. ¿Quién más por acá? A ver, por acá. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada, en la red y Máxima FM. Continuando un poco con el tono de la llamada, México fue tratado como socio estratégico. ¿Sintió usted que fue una especie también de presión probablemente? Lo pregunto porque México hoy pues vive una cohesión, una fortaleza económica, una fortaleza política que no necesariamente es resultado de seguir los esquemas de Washington o del Banco Mundial. ¿Cómo sintió esta comunicación, Presidenta? Bueno, no llegamos a tanto, pero debo decir que siempre ha sido respetuoso, lo agradecemos en el trato y nosotros también. Repito, podemos no coincidir, pero eso no quiere decir que uno no sea respetuoso en las llamadas, buscar pues siempre el mejor diálogo. Entonces, yo pensé, por ejemplo, que nada más íbamos a hablar de seguridad y de los resultados. Y me dijo, bueno, ¿algún otro tema? Y le dije, bueno, sí, tenemos el tema comercial pendiente, ¿verdad? Y me dijo, es cierto, tenemos ese tema y hay que buscar otra llamada para seguir avanzando en ello. Entonces fue muy amable. Presidenta, habló usted de colaboración en el marco de respeto a las soberanías. Quiero preguntarle qué límites dejó claro México en esta relación bilateral, de tal manera que no se confunda pues la cooperación con ceder a presión o a supeditación. Ha quedado muy claro desde el momento en que llegó el presidente Trump y al final, ahora sí tienes por ahí los 4 principios que están en el entendimiento. Ellos saben pues lo importante que es para nosotros la soberanía y también la integridad territorial. Entonces puede haber información que ellos nos den en inteligencia que se trabaja conjuntamente, pero en México operamos nosotros, no opera nadie más. Incluso los agentes que ellos tienen de sus agencias en México conocen muy bien las limitaciones y están marcadas por la ley. Entonces hay 4 ejes que hemos planteado: respeto a la soberanía y la integridad territorial,
responsabilidad compartida y diferenciada. Esto es muy importante porque compartimos la responsabilidad de la seguridad de ambos lados de la frontera, pero cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Hay una responsabilidad que ellos tienen por el consumo, hay una responsabilidad que ellos tienen de operación en su propio territorio, de las armas que vienen de Estados Unidos a México, y nosotros también queremos apoyar para evitar que lleguen drogas del otro lado de la frontera. Pues es hasta un asunto, como lo he dicho, humanitario. Nosotros no queremos que nadie muera por sobredosis de alguna droga. Entonces, hay responsabilidades compartidas y diferenciadas, cada uno en el marco de nuestra soberanía, respeto y confianza mutua. Tenemos que respetarnos y tenemos que tener confianza. Ellos tienen que tener confianza en nosotros y nosotros en ellos a partir del entendimiento que tenemos y la cooperación sin subordinación. Es muy claro y nos han respetado en ese marco. Y finalmente, Presidenta, después de estas declaraciones de la semana pasada del presidente Trump, pues muchos mexicanos en redes sociales, en el diálogo cotidiano común de la interacción social, pues sí notamos tensión, y hoy vemos, bueno, ya una llamada y una claridad con respecto al día. ¿Habría algún mensaje que usted pudiera enviarle al pueblo de México con relación a la relación que hoy tiene, que en este momento quedó marcada con Estados Unidos y con el presidente Trump? El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente. No, pues ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos. Entonces no es un asunto de que hoy ya, sino es permanente. La comunicación, la coordinación, la defensa del pueblo de México aquí y allá, todo es permanente. Y si es necesario llamar a una movilización, algo, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre pues un diálogo que nos permita avanzar, y yo tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, Yo tengo confianza que este año se van a resolver, va a haber sustenciones de ciertos temas, pero va a ser bueno. Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica entre las dos economías, y la verdad es que es algo que se ha dado por 40 años. Es muy difícil que eso se rompa. Entonces nosotros obviamente buscamos otros mercados, buscamos la relación con todos los países del mundo, tenemos planes de desarrollo, y aquí la próxima semana presentaremos lo que les dije de cómo vamos a fortalecer la inversión pública, la inversión mixta y la inversión privada en el país en este año, en el 2026. En ese marco pues se tiene que atender bien lo del tratado, porque es bueno para los tres países y particularmente para Estados Unidos y para México. Entonces, siempre hay sus momentos de tensión, pero hay que buscar el diálogo en esos momentos de tensión, el mejor momento para el diálogo. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, a ver acá. ¿Perdón? ¿Movilización militar de qué? No, por el momento no está en el terreno. Buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Hace unos días Gustavo Petro, presidente de Colombia, decía que al presidente Trump le habían mentido en Estados Unidos, creándole una imagen que lo lleva a ser el testaferro, como se mencionó, de Nicolás Maduro. En ese sentido, después dice, platicamos y le aclaré muchas cosas. Y creo que estas conversaciones sirven precisamente para eso. En su evaluación, Presidenta, ¿en qué grado ha tenido un impacto la campaña mediática en contra de su gobierno en el exterior? Y estas denuncias, entre comillas, de los vendepatrias, como ya se han mencionado aquí. Recuerdo cuando le mencioné
y creo que empezó a quedar clara la estrategia, aquella entrevista de Lili Telles en Fox News y lo que se vino después. ¿En qué grado cree que está impactando esta campaña internacional para que haya llegado el presidente Donald Trump a hacer estas declaraciones de la semana pasada, presidente? No sé si es la campaña, lo que es muy difícil pues saber por qué hizo estas declaraciones el presidente Trump. Lo que sí es que la oposición en México lo que ha estado buscando y lo ha manifestado durante todos estos meses es una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos. Toda esta idea de que aquí protegemos a la delincuencia organizada o narcopresidente, narcocandidata, que viene de una campaña de ellos. Si tiene influencia ya, pues no sé qué tanta influencia tenga, pero si la buscan. ¿Y qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad. Porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, porque ya no tienen apoyo popular, ellos creen que tienen que ir a buscar desde fuera para afectarnos. Pues que sí es, no hay ninguna diferencia con el conservadurismo del siglo XIX. Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Esa es su posición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues seguir explicando a la gente, seguir dando resultados, la honestidad al frente, nuestro proyecto de nación y una buena relación con Estados Unidos, y también estarle informando al pueblo de Estados Unidos lo que estamos haciendo aquí, porque es importante. Desde aquí no se trata de ir a andar haciendo campañas allá, pero que se conozca lo que estamos haciendo. Y en general hay una buena opinión del gobierno de México en Estados Unidos, a pesar pues de esta campaña que hacen ellos. Y hay que denunciarla también. Hay que decir que quieren ir allá a denostar al gobierno de México. ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente el que no quiere a México. Solamente el que no quiere a México. Entonces andan viendo, o sea, a ellos les hubiera gustado que esta llamada no hubiera salido bien, pero no, se van a quedar con las ganas, porque vamos a buscar siempre una buena relación en el marco de nuestros principios, porque le conviene al pueblo de México y le conviene a la nación, y nosotros vamos a hacer lo que nos mandató el pueblo, lo mejor para el pueblo de México y lo mejor para la nación, manteniendo nuestros principios, pero buscando un buen diálogo. Entonces, ellos que están ahorita, ay, ya salió bien otra vez la conversación, ¿no? Porque les hubiera gustado que dijeran, ay, se peleó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump. No, pues no nos vamos a pelear. Sigue aplicando la Calimán, ¿no? La estrategia Calimán. Sí, cabeza fría. ¿Cómo es? Serenidad y paciencia. Presidenta, su opinión acerca de esta carta que publicaron decenas de legisladores también, rechazando estas expresiones hacia México, en momentos en que, como parte de la estrategia que al menos su servidor ve en medios de comunicación en Estados Unidos, incluye a legisladores republicanos que son que tienen un lenguaje de mucha confrontación hacia su persona, no hacia el gobierno, hacia su persona. María Elvira Salazar, este legislador cubano, creo que de apellido Jiménez, pero su opinión acerca también de este bloque que sale a decir esto definitivamente no nos va a llevar a un buen puerto. ¿Qué les dice? ¿Qué mensaje envía? Fíjense que no sé ni siquiera cómo fue que se dio esta comunicación. ¿No se cabildeó por ustedes? No la cabildeamos nosotros, fue desde Estados Unidos, y porque nosotros no es que los republicanos o los demócratas, nosotros queremos llevarnos bien con todos, y repito, defender lo que siempre hemos defendido, pero tener una buena relación. Entonces no sé muy bien cómo se dio esta comunicación, obviamente la agradecemos siempre,
pero buscamos que se conozca lo que estamos haciendo aquí y lo bien que va México, y que entre todos debemos garantizar una buena relación por el bien de ambos países. Ha sido insistente en la conferencia en esta mañana, Presidenta, de hablar de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, que es un tema pendiente y es importante para usted. Hace unos días se reunió con cónsules y embajadores aquí, en este salón. En el panorama que le plantearon, ¿hay algo que le preocupó de sobremanera, más allá de lo que le traigamos algunos reporteros, periodistas, sobre la situación? ¿Por qué la urgencia? ¿Qué ve? ¿Qué le preocupa, Presidenta? Bueno, pues yo creo que lo vemos todos, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de tratar la migración, y siempre vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos. La economía de Estados Unidos se sustenta mucho en la migración, pero particularmente en el trabajo de las mexicanas y mexicanos. Muchos viven allá desde hace 10, 20 años y han ayudado a la economía de allá y a la economía de acá, y lo que queremos es que eso se reconozca. Entonces, obviamente, el trato persecutorio no ayuda ni a Estados Unidos, ni siquiera. Entonces, todo eso pues es un tema que es importante seguir platicando con ellos, porque siempre vamos a defender a los mexicanos allá. Los cónsules nos planteamos, dependiendo del lugar, hay lugares donde es más, hay más este tipo de acciones, pero me dio gusto porque muchos de los nuevos cónsules que están allá, muy activos en la defensa de las mexicanas y los mexicanos allá. Yo creo que vamos avanzando en que todas se sientan protegidos por nuestros consulados. ¿Qué mensaje le envía a los paisanos y paisanas, Presidenta? ¿Cómo encontrar un espacio para la calma cuando ven que hay asesinatos, hay muertes a manos de agentes de ICE, cuando la cacería continúa y cada vez más violenta? ¿Qué le dice su presidenta a los paisanos? Que estamos con ellos y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Buen día. Bueno, vamos con una o dos preguntas más acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Bueno, ya nos dijo lo que le ha planteado, lo que le planteó al presidente Donald Trump respecto a la postura de México respecto a Venezuela o cualquier intervención, y que es pública y que, bueno, ha sido ya muy reiterada. Pero literalmente, ¿qué le respondió el presidente Donald Trump de esta postura? Pues que entendía cuál era la Constitución de México, que pues obviamente no coincide, ¿verdad? Pero lo entendió, o sea, no seguimos más en esa conversación. Ahora, respecto a las cifras que ha reportado México, una reducción del 40% en homicidios, incluso en detención de fentanilo, ¿qué espera o qué quiere el gobierno de Donald Trump al haber escuchado ayer estas declaraciones de Marco Rubio, en el sentido de que no ha sido como muy tangible y tampoco cooperación más sólida lo que esperaría de México? ¿Qué quiere Estados Unidos de México? Más que qué quiere Estados Unidos de México, pues yo creo que evidentemente ellos lo que no quieren pues es que entre droga de ningún lado a Estados Unidos, es evidente. Desde nuestro punto de vista, como lo hemos dicho, pues ellos también tienen que trabajar en el tema de la adicción de los jóvenes y de otros estadounidenses. Pero pues obviamente eso es lo que quieren y no es un asunto de un día y otro. Lo que es cierto es que el fentanilo, o sea, imagínense ustedes, 50% de reducción en el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos, y obviamente otras drogas también, y vamos a seguir trabajando en ello. Y lo que nos interesa, porque finalmente, ¿para qué trabajamos en la seguridad en México? Para la protección de las mexicanas y mexicanos. Si nosotros colaboramos con Estados Unidos apoyándolos, pero nuestro objetivo principal pues es la seguridad y la paz en nuestro país y la justicia. Ese es el objetivo. Pues nosotros hablamos de generadores de violencia, ni siquiera hablamos de narcotráfico, porque obviamente pues es un tema, pero lo que nos interesa aquí es bajar
la inseguridad, que no haya delitos que tengan que ver con la violencia. ¿Para qué? Pues para que vivan tranquilos los mexicanos y las mexicanas. Ese es nuestro objetivo. Y en ese marco pues también colaboramos con Estados Unidos. Entonces, hasta ahora pues hemos disminuido 40% los homicidios. Es un número muy significativo y estoy convencida que va a disminuir, y vamos por la extorsión, que es un tema que afecta mucho a las familias mexicanas, en muchos lugares, desde el nivel más menor de un comerciante hasta los niveles más altos, y vamos a atender ese tema, igual que el tema de desapariciones, que también lo estamos atendiendo, y junto con los estados, robos con violencia y todo lo que tiene que ver con la inseguridad. Ahora, desde nuestra perspectiva, pues no solo es policías, no solo es Guardia Nacional, no solo es Fiscalía, aunque es muy importante bajar la impunidad, sino también la atención a las causas, que es integral. Es educación, es cultura, es deporte para los jóvenes, es bienestar, es desarrollo económico, con justicia. Tiene que ver con un modelo de desarrollo distinto y va dando resultados, y vamos a dar más resultados, porque además diario estamos en eso, y hay un buen equipo y el apoyo del pueblo de México. Siempre, sin el apoyo del pueblo de México no se podría seguir avanzando. Por lo que nos dijo también al principio, parece que insistió en esta ayuda que ofrece a México de poder ingresar al país. Ahora, le planteó concretamente la posibilidad de que entren, no sé, drones, helicópteros, o en qué manera reiteró esta propuesta de ayudar a México. Bueno, él muchas veces nos lo ha dicho, no es la primera. Dice que si necesitamos que entre mayor participación de ellos en México, pues que nos quieren ayudar, y siempre decimos, bueno, no, mejor seguimos colaborando como hasta ahora, y va dando resultados. Y sí, va dando resultados, y obviamente queremos más resultados, sí, queremos más resultados. Presidenta, también nos dijo que no se abordó el tema de Cuba, no le pidió que dejara de dar ayuda humanitaria, ni mucho menos. ¿No convendría o no podría ser posible que el gobierno mexicano, antes de abordar este tema en una próxima llamada o entrevista, qué sé yo, México proporcionará la información que sigue pendiente de qué porcentaje es ayuda humanitaria, qué porcentaje se vende, cómo están los contratos? Esta información que ha quedado un poco pendiente y que también ha causado ruido en la relación de ambos países. Sí, es una ayuda que se viene dando desde hace mucho. No es nueva. Eso es muy importante, porque la dio el presidente López Obrador, pero antes la dio Peña Nieto. En los dos periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron. Entonces es una relación histórica que hay con la isla. Entonces, por supuesto, siempre lo hemos dicho, si nosotros podemos ayudar a un diálogo entre ambas naciones, siempre vamos a estar ahí. Pero pues tienen que estar de acuerdo ambas naciones. Entonces esa posición está ahí, y seguir hablando de ello, tanto con Estados Unidos como con Cuba. Pero con respeto a las soberanías siempre. Porque aquí lo que se ha puesto en duda o se quiere poner en duda es cuánto es el contrato que se tiene con la isla, a qué precio y qué porcentaje es ayuda exactamente humanitaria, que es lo que se ha visto publicado y que siembra pues cierta duda. Pues le preocupa mucho al Reforma, a la oposición, y sí está la información, pero así al pueblo de México como que le preocupa mucho, ¿no? Porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario, no aumentó el precio, decían que iba a aumentar y no aumentó, tenemos un acuerdo con los gasolineros. Entonces, por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante, primero, es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo, y segundo, pues que sepa Cuba y Estados Unidos que estamos nosotros para cualquier tema en donde ellos deseen que México participe. Si no desean, pues no, pero ahí estamos siempre para apoyar.
Dos temas más, Presidenta. Uno que tiene que ver con el INE y su que se pronunció por separar las elecciones intermedias de la elección judicial y las elecciones intermedias. ¿Es viable esto? O hay que analizarlo. Ahora, por ejemplo, en el año pasado, las elecciones se fueron conjuntas en Veracruz y en… ¿Dónde más fue la elección? ¿Coahuila? No, Coahuila es este año. Durango y Veracruz, y las casillas eran diferentes. Pues eso no está bien, porque ¿cómo vas a ir a una casilla y luego, oye, ahora vete a la otra casilla a votar por el Poder Judicial? Pues idealmente tiene que ser la misma casilla, ¿no? Porque si no, pues ya una persona que hizo fila para una casilla, pues no necesariamente va a hacer fila para la segunda casilla. Temas de esos tienen que resolverse con el INE, si en el 27 va a ser conjunta que hasta ahora en la Constitución está así. Habría que cambiar la Constitución para que la segunda parte del Poder Judicial y su elección fueran en otro año. Se tendría que cambiar la Constitución. Si no se cambia la Constitución, pues hay que facilitar el voto, porque pues no puede ser que sean dos casillas diferentes, ¿no? Pues eso todavía no está, no tenemos, digamos, una propuesta sobre ello. ¿Qué facilidad tiene que todas las elecciones sean en un momento? Pues que ya no hay una erogación de recursos para el siguiente año, ¿no? Pero a lo mejor también es demasiado en una sola elección. Ahora ya no se elegiría corte, ya no se elegiría siempre se me olvida cómo se llama, el Tribunal de Disciplina Judicial, nada más elegirían a jueces estatales, ¿no? Okay. Tribunal Electoral ya no habría. Presidenta, y respecto a las coberturas que anualmente compra el gobierno en petróleo. No se habría del Tribunal Electoral, creo. Pues creo que viene el cambio de una parte. Sí. Sobre las coberturas petroleras, yo quisiera preguntarle, de acuerdo a las predicciones, se ha dicho que en el mercado habrá más oferta que demanda, lo que podría bajar los precios. Ahora, yo le quisiera preguntar, en el volumen que se tiene asegurado por parte del gobierno mexicano de las coberturas petroleras, ¿a qué precio debería caer el barril de petróleo para que se activen estas de inmediato coberturas 2025-2026? Le pedimos una tarjeta Hacienda, ¿sí están las coberturas? No tengo en este momento el dato, pero le pedimos una tarjeta Hacienda para que se los pueda informar. Tanto el monto como cómo actúa. El monto, cómo actúa, etcétera. Sí, pero sí se adquirieron, digamos, las coberturas en caso de una disminución importante del precio del petróleo. Bueno, gracias, presidente. Yo creo que le dejamos aquí, vamos a que pase